Buenos días a todos y gracias por haber venido a esta tercera concentración de gigantes. En primer lugar, después de tirar el cohete, habrá un baile que solamente bailarán los gigantes de Arguedas aquí en medios de la plaza. En segundo lugar, iniciaremos el pasacalles para volver otra vez hasta el ayuntamiento. Cuando lleguemos al ayuntamiento haremos la presentación de cada comparsa y agradecer otra vez, sobre todo a las comparsas que han venido a la vuelta a Arguedas. Muchas gracias. Han versionado una robota. Estaba por aquí, claro, ¡Arguedanos! ¡Arguedanas! Estamos aquí reunidos para dar comienzo a las fiestas de la juventud. Y yo como alcalde chiqui de San Esteban, en nombre de toda la comisión, os deseo unas felices fiestas. ¡Viva San Esteban! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Yugo! ¡Viva! ¡Viva Arguedas! ¡Viva!
La comparsa ya ves compuesta por 10 figuras, la música llamamos el caricuerno, son 11 figuras y pero hoy vemos que además haciendo que había efectivamente fue razonable además, bueno, yo soy de Carcastillo, un pueblo aquí muy cercano y bueno, vivimos de otra manera y hemos conseguido trasladar ese ambiente a una comparsa de Irún, donde ya se ve la alegría que llevamos, ¿no? Sobre todo con chavales jóvenes, que es una cantera y es lo que nos interesa. Lo que se trabaja, ¿no? Efectivamente, muy importante, tener una cantera fundamental y que bailan de maravilla, podéis hablar de la mañana. Carnavalesco, ¿no? También es de la comparsa, ¿no? Con un comportamiento. Exacto, bueno, en sí la comparsa representa las 4 primeras figuras, que son las más pequeñas, representan las 4 estaciones del año, que serían la primavera, el verano, el otoño y el invierno, además con un color característico de cada una de las épocas. La primavera tiene un color verdoso, el verano un color más rojito de cara al verano, además que representa que son las típicas fiestas de la zona de Iparralde, de Feita francés. Luego el otoño, por unos colores ya más parduzcos y representan las provincias, y demás. Y luego el invierno, pues un color ya más grisáceo, más viejo, el año termina, es un periodo más mayor. Luego las dos medianas representan dos elementos que serían el agua y el fuego. Y luego estas 4 figuras más grandes de pescadores, de ranchales, y luego a los 2 caldereros, que se celebra mucho el carnaval en la figura de los caldereros, los gitanos y las gitanas. Ni más ni menos. Lo estamos contando en directo la sintonía de Radio Solera y vemos que al final es algo que engrandece mucho y al final no empezar las fiestas y tan fuerte que empezarlo con una comparsa, porque ya estamos viendo figuras de todos los tambores, de toda la realidad, pero de alguna manera ya transmitido este año. Efectivamente, esa era nuestra intención. Tenemos además mucha amistad con la comparsa que ha organizado el evento, que es la comparsa de Arguedas, y les debíamos esta visita y para nosotros es un honor el poder engrandecer esta fiesta de la juventud. Pues muchas gracias a los de aquí a la audiencia de Radio Solera. Pues que si pueden que vengan esta tarde, que también vamos a estar y que disfruten de la fiesta de Arguedas, que merece la pena. Muchas gracias. la Jota.
Vamos.
Creo que no bailo, hoy no me toca. Algo que me dijo a mí. ¿Qué? Adrián también. En primer lugar va a bailar la comparsa de Valtierra. ¡Bien! Un aplauso. Venga, que yo os dejo ver. Ya verás cómo bailamos, Somos novatos, Aquí es siempre los primeros los novatos.
Ahí está.
agradecer a todas las comparsas que habéis acudido a Quedas y al público por aguantar aquí hasta última hora. Un fuerte aplauso para todas ellas. Venga, muchas gracias.
Aún para los jugadores para